Tuve que decidir si salvar a mi esposa o a mi bebé. Y nadie sabe lo que en verdad decidí. El día que mi esposa entró en trabajo de parto, yo estaba mucho más asustado que ella. Claudia parecía muy tranquila. Llevaba meses asistiendo a cursos, entendiendo la información y preparándose para aquel momento. Pero yo era un mar de nervios, de angustia. Habíamos esperado ese embarazo durante 4 años al menos. Habíamos perdido 2 bebés y había sido un proceso tan doloroso para ambos. Tratamientos, inyecciones. Yo veía cómo Claudia sufría y yo también sufría a la par. Cada mes, cuando ella se hacía esa prueba de embarazo, alguna parte de mí sabía que siempre diría que no. Hasta que llegó el día que aquella prueba había marcado positivo, el día que fuimos al doctor y nos dijo que todo venía bien. Por fin era nuestro momento. Ese bebé no solo representaba eso, un bebé. Era la prueba de que por fin nuestra familia estaba completa y de que todo nos estaba saliendo bien. Decidimos que nuestra hija se llamaría Emilia. Ese día, en cuanto llegamos al hospital, prepararon a Claudia. Ella ya llevaba contracciones, pero todo estaba, al parecer, normal. Las horas pasaron, las contracciones cada vez se volvieron más cercanas una con otra. Y de repente nos dijeron que moverían a Claudia a la sala de partos. Todo el parto empezó normal. Contracciones, respiraciones. Claudia me apretaba la mano, yo intentaba darle fuerza. Y ahí estábamos, los dos a punto de convertirnos en padres como tanto lo habíamos soñado. Hasta que no sé, algo pasó, dejó de ser normal. Recuerdo el momento exacto en el que el rostro de la enfermera cambió. Recuerdo que dejó de sonreír, de decirle a Claudia que estaba cerca, que ya casi. De repente el monitor empezó a emitir un sonido extraño, alarmante. Entraron muchas más personas a aquella sala de partos y alguien me gritó que saliera. Yo, en medio de todo ese caos, solo obedecí. No la quería dejar sola, pero si un doctor en un hospital te dice que salgas, lo único que puedes hacer es obedecer. Pasaron, no sé, 10 minutos, 20, no recuerdo, estaba en shock. Hasta que un doctor salió. Se quitó el gorro quirúrgico con una mano y me dijo: Señor, su esposa está teniendo una hemorragia severa y la bebé está en sufrimiento fetal. Yo no entendía los términos médicos, pero entendí que se trataba de algo peligroso. Le pregunté: doctor, ¿qué significa eso? El doctor fue directo y me dijo: tenemos que intervenir ahora mismo, una cesárea. Existe una posibilidad de intentar salvar a ambas, pero es más arriesgado para su esposa y debo ser franco. La otra opción es priorizarla a ella y reducir el riesgo inmediato. Mientras yo escuchaba esas palabras, mi mundo se redujo a 2 palabras: salvar a ambas o salvarla a ella. El doctor me continuó diciendo: si intentamos salvar a las dos, aumentan las probabilidades de que su esposa no resista la cirugía. Esto es grave, pero tienen que tomar una decisión. El doctor me miraba esperando que entendiera lo que no quería entender y no podía. Yo pregunté algo que me va a perseguir por siempre. Doctor, ¿cuál tiene más probabilidad de sobrevivir si lo intentamos? El doctor se volteó, se me quedó mirando, pero terminó respondiendo lo que yo había preguntado. La bebé. La bebé es fuerte. Si logramos sacarla a tiempo, podrá vivir. Pero la hemorragia de su esposa es impredecible. Y lo más probable es que, si decidimos por la bebé,
su esposa no sobreviva. Pero no es seguro. Dijo posibilidad. Existe. Yo sentía que me estaba ahogando en ese momento. Pensé en Claudia riendo en la cocina. Pensé en todos los momentos que habíamos pasado juntos. Cuando armábamos el cuarto de la bebé. Nuestros primeros te amo. Las primeras veces que salimos. Pensé en cómo me miraba cuando hablábamos de Emilia. En las veces que dijo que no le importaba morir si nuestra hija vivía. Pero yo sí. A mí sí me importaba. Así que le dije al doctor, prioriza a mi esposa. Lo dije sin llorar, no sé cómo. Pero le supliqué al doctor en voz alta, sálvela a ella, por favor. Yo no puedo vivir sin ella. El doctor me dio unas hojas. Las firmé como si fuera una sentencia de muerte. Y durante años a todo el mundo le he contado esta historia. Cuando Claudia despertó, estaba pálida, débil, pero estaba viva. Me miró primero a mí y me preguntó por la bebé. Yo le tomé la mano. Comencé diciéndole, mi amor, hubo complicaciones. Y el doctor me pidió elegir. Si intentaban salvar a ambas, íbamos a perderlas a las dos. Te elegí a ti, mi amor, siempre te voy a elegir a ti. Y mientras yo le decía eso, yo veía como ella se derrumbaba. Yo le daba un beso en la frente. Ella cerró los ojos, no gritó, no me culpó. Solo giró la cara hacia la pared. Y lloró. Lloró y lloró y lloró durante horas, viendo la pared, sin hablar, sin reaccionar. No sé qué le había pasado. Entró en una especie de limbo. Los doctores después de eso la fueron a ver, comenzaron a darle calmantes. Pero Claudia se había perdido en medio del dolor. La depresión de Claudia llegó como una niebla. Necesitó tratamiento, medicación, terapia. Y yo me convertí en el esposo que no se mueve de la cama del hospital. Yo quería ser la persona que la sostenía. Cada que podía le decía, mi amor, estoy aquí. Y te elijo en esta y en la siguiente vida. Tú siempre vas a ser a quien voy a elegir. Y cada que yo le decía eso, ella lloraba. Pero yo la abrazaba para contenerla, para hacerle saber que mi amor era incondicional. Pero yo también había perdido a mi hija. Pero lo decía y lo vivía distinto. Cuando hablaba con Claudia, le decía, sí, mi amor, perdimos a Emilia, pero te tengo a ti y tú me tienes a mí. Y cada vez que lo decía, parecía que ella se rompía un poco más. No era mi intención, no. Yo quería hacerle saber que era amada, que era una mujer muy amada. Pero Claudia estaba completamente destrozada. Había dejado de hablar por semanas. De repente, poco a poco, empezó a decir algunas palabras, se volvieron frases. Y un día, cuando estábamos juntos en el hospital, me tomó la mano y habló, más de lo que había hablado en meses. Y me hizo prometerle algo. Me pidió que no tocara el cuarto de Emilia hasta que ella volviera a casa. Y por supuesto que respeté lo que había prometido. No lo toqué. Durante todos los meses que Claudio estuvo en el hospital, la habitación de Emilia quedó intacta. La cuna armada, la ropa doblada, el oso de peluche en la esquina. Fue muy difícil para mí.
Cuando yo volví a casa, estaba solo. Después de aquel día en el hospital se supone que yo volvería a casa con mi esposa y mi hija. Y después de aquel día había vuelto sin mi esposa y sin mi hija. A veces entraba al cuarto solo, miraba la cuna y sentía algo mucho más fuerte que dolor. No sé cómo explicárselos. Nunca lo pude nombrar. Desesperanza, miedo, enojo, rabia, todo junto. Pasaron los meses y cuando Claudia finalmente volvió a casa, estaba mucho más delgada. Se volvió más callada, más frágil. El tratamiento me la había cambiado. Pero yo tenía fe y esperanza que poco a poco Claudia volvería a ser la de antes, o cuando menos, una versión parecida. La primera noche que llegó a casa se paró frente al cuarto. No cruzó la puerta, solo sostuvo la perilla y me dijo, ¿estás listo? Yo le dije que sí. ¿Y a qué se refería? A que ya era momento de desmantelar aquella habitación. Y les puedo asegurar que eso fue mucho más difícil que haber firmado aquella hoja en el hospital. Guardar todas las cositas de Emilia, desarmar la cuna, quitar las cortinas. Era una especie de desmantelar la vida que habíamos construido. Así que en medio del silencio, Claudia me abrazó aquel día. Y los dos lloramos. Lloramos mucho. De repente de su boca salió un perdóname. Por favor, perdóname. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me pides perdón? Porque sé que también perdiste a tu hija y aún así me elegiste a mí. Ay, Claudia. La besé en la frente, la abracé con fuerza y le dije, mi amor, yo siempre te elegiría. Y ambos lloramos mucho. Pero esa vez, por primera vez durante meses, no era de desesperación o de dolor, era de alivio. Porque de alguna forma por fin creía que había sido amor. Y de alguna forma nos habíamos encontrado después de toda esa tormenta que habíamos pasado. Claudia creía que yo había sido noble y que había sacrificado mi paternidad por ella. Pero hoy yo ya no puedo con esto. Y escribo esta historia porque necesito contar lo que nunca conté. Es que la verdad es que esa no fue toda la conversación en el hospital. El doctor jamás me dijo que solo podía salvar a una. Me dijo que había una posibilidad real de salvar a ambas. Más riesgosa para Claudia, sí, pero posible. Recuerdo la frase y me dijo, si intentamos estabilizarla primero y hacemos una cesárea inmediata, podríamos salvar a la bebé. Pero el riesgo para su esposa aumenta considerablemente. El doctor dijo, podríamos. Y esa palabra fue la palabra en la que me enfoqué. Así que cuando le pregunté qué pasaba si salvaba a la bebé, el doctor me dijo, si logramos extraerla rápido, es muy probable que la bebé sobreviva, aunque su esposa necesitaría una intervención agresiva después. Muy probable. El doctor dijo muy probable. Y ahí fue cuando hice la pregunta que nunca le confesé a Claudia. Doctor, si mi esposa muere, ¿la bebé es posible que sobreviva? El doctor me miró directamente y me dijo, si la sacamos a ella primero, las probabilidades de que sobreviva son muy altas.
Pero mientras hacemos el procedimiento de extraerla, en ese momento su esposa se puede ir. Y yo me quedé con eso, con que las posibilidades eran altas, no iguales, altas para mi bebé. Y durante un segundo imaginé sosteniendo a Emilia solo. Imaginé criarla sin Claudia. Imaginé su risa en aquella casa. Y sentí miedo. No de perder a mi hija, sino de quedarme solo. Así que elegí. No. No elegí por amor. No elegí por las razones que todo el mundo pensaba. No fue sacrificio. Elegí porque no quería enfrentar la vida sin Claudia. Elegí la opción que me dejaba acompañado. Elegí la opción que me daba menos miedo, pero no por amor, sino por comodidad. Cuando entraron al quirófano algo salió mal. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello de Emilia y la extracción fue mucho más lenta. Hubo sufrimiento fetal agudo. Intentaron reanimarla, no respondió, pero Claudia milagrosamente sí. Horas después el doctor salió y me dijo, lo siento. Y yo sabía lo que ese lo siento significaba. Y luego le pedí al doctor que jamás dijera que había otra opción. El doctor me miró y me dijo, señor, yo no puedo hacer eso. Mi paciente tiene que saber la verdad. Pero yo le respondí en medio de tanto dolor. Le dije que no quería vivir pensando que pude haber arriesgado a Claudia. Yo no sabía cómo le iba a explicar que había decidido tenerla en mi vida y haber perdido a mi hija por comodidad, por miedo, por cobarde. Así que firmé otro documento. Uno que por supuesto nunca le he enseñado a Claudia. Hasta la fecha, Claudia cree que le elegí por encima de todo. Que sacrifiqué a nuestra hija por amor, por cuidar de ella. Y yo le he dejado creer en eso. Es más, se lo repito cuando la veo mirar fotos que nunca existieron. Hasta le regalé una pulsera que dice te elegiría siempre. Y ella me cree. Lo que no sabe es que no elegí por ella. No la elegí por amor. Elegí por mí. Porque no quise ser el hombre que se queda solo con una bebé en brazos y una esposa en una tumba. Y lo más difícil de admitir no es que mentí. Es que incluso sabiendo cómo terminó todo, si pudiera volver atrás, volvería a elegir igual.